Eh, Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder traerles un extracto, una pequeña parte del trabajo que nosotros realizamos desde Cálida y me encantaría pues poder compartirla con ustedes para efectivamente dar cuenta de todo ese patrimonio arqueológico que esconde aún la ciudad de Lima. Por favor, la siguiente. Sí, muy bien. Eh, Quienes no conocen el trabajo de la empresa Cálida, es la empresa de distribución de gas natural que trabaja en todo Lima Metropolitana y el Callao. Como pueden ver en la fotografía, pues el trabajo consiste en la construcción de zanjas durante lo largo de calles y avenidas en la ciudad y se colocan estas tuberías que se ven de color amarillo. Estas tuberías son las que se encargan justamente de trasladar el gas natural a todas las viviendas, comercios, centros comerciales, grifos, etcétera. Esto es como una suerte de gran sistema de venas y arterias que ahora discurre por toda la ciudad y las cuales nos ha permitido descubrir más sobre nuestra historia. Siguiente. Bueno, nosotros trabajamos con un plan de monitoreo arqueológico. El plan de monitoreo arqueológico que Calidad tiene es parte de una normativa que el Ministerio de Cultura, digamos, indica a todas las empresas que tienen que hacer algún tipo de trabajo de remoción de suelos, justamente con el objetivo de poder identificar y recuperar la evidencia arqueológica que puede subyacer debajo de ella. Como ven, digamos, en esas zanjas que en muchos casos no superan los 30 centímetros de ancho y a veces no llega a pasar más de 1 metro de profundidad, nosotros hemos recuperado ya más de 2.200 hallazgos arqueológicos en estos últimos 10 años. Y quiero entender de que un hallazgo arqueológico no corresponde a un fragmento de cerámica o una vasija. Un hallazgo arqueológico puede estar compuesto por una decena de entierros, eh, una centena de vasijas de cerámica, y eso corresponde a un solo hallazgo. Nosotros como esos hemos tenido en realidad muchísimos a lo largo de de todos estos años de trabajo. Adelante, siguiente. Como pueden ver en la fotografía, por ejemplo, nosotros hemos tenido la suerte y el privilegio de tener hallazgos arqueológicos, hallazgos tan bien preservados, teniendo en consideración de que ya la ciudad de Lima ha sido impactada por diferentes otros tipos de servicios, además del avance urbano, en las cuales pues no siempre bien planificada. Las calles han sido removidas en muchas casas por cambios de pistas, cambios de tuberías de agua, de desagüe. Sin embargo, aún se sigue encontrando muchísima historia. Por ejemplo, en la fotografía pueden ver la excavación ya final, por ejemplo, de un fardo funerario de la cultura Ichma, pero ya del periodo Inca a tan solo tal vez unos 20 metros del sitio arqueológico de la necrópolis de Ancón. Hay muchos sitios arqueológicos, la ciudad de Lima, como bien me antecedió el doctor Guido, la ciudad de Lima es una ciudad de huacas. Tenemos más de 400 sitios arqueológicos distribuidos en toda la ciudad de Lima. Ok, gracias. ¿A dónde presionó? ¿Para allá? Me dirijo hacia allá. Ok, ya. Eh, Entonces, la ciudad de Lima o sus vestigios que aún se conservan en superficie es una pequeña porción de de la inmensidad de patrimonio arqueológico que debió tener o debió albergarse o debió verse cuando llegaron los primeros españoles a este territorio. Sin embargo, no dejamos de recordar que la ciudad de Lima
tiene más de 10.000 años de ocupación continua, lo cual no necesariamente lo que estoy mostrando, digamos, es lo último en toda esa larga época de ocupación humana en este territorio antes de la llegada de los españoles. Entonces, estos hallazgos nos permiten siempre evidenciar y reconocer de que los sitios arqueológicos que hoy conocemos son solamente una pequeña porción de ellos y que estos fueron muchísimo más extensos y que en muchos casos solamente han sobrevivido sus espacios monumentales, pero sus cementerios han sido totalmente borrados de la ciudad moderna. Eh, por ejemplo, estas fotografías que voy a compartir, por ejemplo, son parte de los últimos hallazgos que nosotros hemos podido ir reportando este año. Sin embargo, nos va a servir para poder mostrar la evidencia arqueológica y la recurrencia con la cual se puede encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos una tumba eh, que es bastante profunda, estaba casi a 3 metros de profundidad. O sea, se tuvo que excavar desde la superficie unos 3 metros, se encontró como a 1 metro la boca de la tumba y digamos, el individuo acompañado de su ajuar estaba casi a 2 metros por debajo. Esto se encontró en el distrito de Puente Piedra, en la zona de Zapayal, la cual nosotros ya hemos, digamos, ingresado desde el año 2019 y hemos identificado ya más de un centenar de entierros. Eh, Esto pues evidencia de que en esta zona de Zapayal existió un gran cementerio prehispánico, la cual aún se puede ver un poco en las fotografías de los años 40, 50. Sin embargo, el avance urbano o primero la ocupación agrícola y luego el avance urbano desapareció o hizo desaparecer completamente este sitio del mapa. Solamente se tenía algunos registros muy breves de eh, de algunos viajeros que habían identificado este sitio, pero no había más. Y ahora con estos hallazgos podemos saber más sobre este cementerio, su época de vigencia, que corresponde al intermedio tardío, entre los años 1100 a 1400, y que a diferencia de lo que sucede en la zona del Rímac y del Lurín, este cementerio es un cementerio Chancay. La cultura chancay, la cual en la literatura reconocemos que se desarrolló en los valles de Huaura y Chancay, ahora reconocemos de que ésta se extendió hasta el valle del río Chillón, lo que es actualmente la ciudad de Lima. Eh, y nos ha permitido pues conocer muchísimo más sobre esta sociedad. Por ejemplo, este también es otro hallazgo que ya está ligado a la cultura Ichma y que fue encontrado hace muy poco en la zona de la planicie, aquí nomás en Surco, a la espalda del Club Golf Los Incas. Eh, Dentro del Club Golf aún se conserva los remanentes de un pequeño, bueno, ahora es pequeño centro arqueológico, pero que en las fotos de los años 40 fue una gran área cercada, se veía una gran pirámide con una rampa central muy típica de las pirámides con rampas ichmas. Y este hallazgo, junto con otros 16 entierros en esta zona, eh, demostraron de que es la zona que hoy son los cerros de la planicie, fue su área de cementerio. Este, por ejemplo, perdón, voy a regresar para poder mostrar también algún dato interesante. Aquí, por ejemplo, también se puede ver una valva de Spondylus, por ejemplo, muy cerca a su cráneo, de color rosadito. Esa valva de Spondylus no es propia de este territorio, de este mar, lo cual también ayuda justamente a poder conocer esas interacciones con otros territorios, en este caso de las zonas ecuatoriales. Paso a la siguiente. Sí. Por ejemplo, en algunos casos también hemos encontrado también otros tipos de enterramientos, igualmente los cuales se encuentran semi-enfardelados, ya con los cuerpos bastante esqueletizados, pero igual aún conservan eh,
la forma, la tofonomía en la cual fue embalsamado o en todo caso fue depositado el individuo. En este caso se trata de una mujer, de una próxima, o de un varón, perdón, de aproximadamente unos 20 años y también igualmente asociado a la cultura chancay. Eso también fue encontrado en Zapallar. Este otro, un poco más antigua, corresponde a la cultura Lima y fue encontrado en la avenida Aramburú, en Miraflores, en una avenida muy transitada, muy compleja de poder intervenir, pero fue bastante particular porque encontramos patrones de enterramiento que son poco habituales o poco recurrentes encontrar dentro de proyectos de investigación, lo cual hace que cada hallazgo pues de esa información que podría complementar estudios mucho más especializados. Por ejemplo, en este caso se trata de el entierro de un niño al interior de una vasija o de una olla, la cual fue dispuesta de forma invertida, con la boca hacia abajo. Este es un patrón no típico de la cultura Lima, siendo una vasija de la cultura Lima. La cultura Lima, digamos, su patrón de enterramiento es extendido sobre una litera o camilla de cañas y colocado boca abajo. En este caso se trata de un niño dentro de una vasija, lo cual refuerza este vínculo también con tradiciones o culturas de la zona de la selva. Eh, hay una tesis la cual justamente habla sobre las migraciones de sociedades de la selva en este periodo correspondiente al intermedio temprano, en la cuales traen algunas tradiciones que luego se juntan con las propias de este territorio y de donde aparece, por ejemplo, las serpientes entrelazadas típicas de la cultura lima. Y el patrón de enterramiento pareciera de que también empieza en algunos casos, tiene reminiscencias de estas tradiciones que se encuentran en la selva. En la selva, cuando uno va a la selva, sus enterramientos son dentro de urnas, urnas de cerámica, como estas de acá. Estos son otros, bueno, recortes periodísticos, como les habíamos mencionado, la recurrencia de hallazgos arqueológicos que hemos tenido en Lima, o que tenemos, seguimos teniendo porque seguimos instalando redes de gas, eh, nos ha permitido tener digamos, una muy buena relación con medios, sobre todo medios escritos, digitales, prensa televisiva también en algunos casos, ya que muy poco se reconoce sobre la historia prehispánica de la ciudad de Lima. Si uno va a un colegio, por ejemplo, y habla sobre la cultura inca o o las paracas o los nazca o los chimú, puede reconocerlos. Sin embargo, si uno les habla sobre la cultura Ichma o sobre la cultura Lima, a veces tal vez tienen algún poco de información, pero no reconocen su patrimonio, siendo vecinos de esta ciudad y en algunos casos viviendo cerca de estos monumentos. Entonces, el poder a partir de nuestros hallazgos, ir haciendo ese reconocimiento de nuestro legado arqueológico, de nuestra identidad prehispánica, nos permiten, por ejemplo, a partir de hallazgos como, por ejemplo, un cementerio arqueológico encontrado en la zona de San Diego, en Caraballo, poder reconocer que también este territorio convivieron con otras sociedades, como en este caso que fueron con los Chancay. Perdón. Siguiente, ya. Por ejemplo, aquí estaba todas estas publicaciones están libres en internet, ustedes pueden encontrarlas, solamente en estos casos pueden colocar los titulares y saldrán los recortes periodísticos, los reportajes. Por ejemplo, aquí se hacía una mención sobre las tumbas de Ancón, que como les comenté al inicio, excavamos muy cerca de la necrópolis, evidenciando de que este gran cementerio, que es uno de los cementerios, si no es el primero, más extenso de la costa peruana, eh, aún conserva gran parte debajo de pistas y calles de lo que hoy es Ancón.
eh, estas otras tumbas Chancay, por ejemplo, que les había mostrado. También en la zona de San Martín de Porras, en una zona que se llama Villa Isolina. También encontramos un cementerio que particularmente yo estaba muy emocionado de conocerlo, porque lo había reconocido por fotografías de los años 40 y tenía una gran expectativa de cuando ingresáramos con las redes de gas saber si aún conservaba algo y a qué periodo correspondía. Y fue nuestra sorpresa cuando encontramos tumbas en muy buen estado de conservación y que corresponden justamente al periodo Ichma Inca. Un sitio arqueológico muy cerca de este es el Paraíso, aunque el Paraíso es un sitio arqueológico que lo antecede por más de 3.000 años a este cementerio Ichma e Inca. Igualmente, acá había otra publicación sobre el cementerios, que esta es una segunda etapa, digamos, del cementerio de San Diego en Caraballo, que también encontramos otra porción más de enterramientos. En La Victoria fue un hallazgo que particularmente nos sacó de juego, porque pensábamos que al ingresar a La Victoria, un distrito que ya cumplió 100 años desde su creación política, siendo un distrito tan antiguo, el cual ya tiene una serie de instalaciones de tuberías de agua y desagüe que han ido cambiando con el tiempo, pistas, eh, pensamos no encontrar un cementerio asociado a un estilo de cerámica que se denomina blanco sobre rojo, que antecede a la cultura Lima, que estamos hablando del primer siglo eh, después de Cristo. O sea que este cementerio tendría unos entre 1800 a 2000 años de antigüedad. Es uno de los cementerios digamos, más antiguos que hemos encontrado en esta parte del centro de Lima, por así decirlo, porque está a una cuadrita de la Plaza Manco Cápac. Encontramos cerca de 26 entierros asociados cada uno de ellos a diferentes elementos de cerámica, algunas de ellas en muy buen estado de conservación, otras bastante fragmentadas, pero luego viene todo nuestro trabajo en gabinete que se encarga justamente de armarlas y volver a consolidarlas para volver a tenerlas completas y estudiarlas. Y aún seguimos investigando sobre este cementerio, ya que hace poco hemos hecho un análisis justamente sobre todo el ajuar funerario que fue encontrado junto a estos personajes y por la gran cantidad de asociaciones de chaquiras, elementos de oro, de plata, de cobre, tupus, piruros, en algunos casos bastante labrados, creemos de que debió haber sido un cementerio blanco sobre rojo eh, digamos, de, de una élite que se asentó en esta parte cercana pues al río Rímac, ¿no? Y bueno, y también al canal de Huatica, ¿no? Estaba muy cerca. Luego, bueno, también nosotros nos hemos expandido con nuestras redes hasta Cañete. Hemos, por ejemplo, en Chilca tuvimos un hallazgo muy interesante, ya que en Chilca no se tiene mucha información, al menos no en estudios, sobre estos periodos Ichmas o del intermedio tardío. No se reconoce, digamos, con alguna sociedad los hallazgos que tuvimos, aunque por la evidencia que tenemos podemos definir de que se trata de una sociedad asociada o contemporánea con los Ichmas que se asentaron muy cerca al litoral marino, ¿no? En este caso también los encontramos junto con instrumentos musicales, como por ejemplo antaras, flautas y una gran cantidad de maíces. Igualmente, aquí tenemos otro caso similar de la Victoria, pero en Breña, al costadito del centro comercial La Rambla, por ejemplo, en la Avenida Brasil.
También un cementerio de 2000 años de antigüedad a tan solo unos metros de la Rambla, de la Avenida Brasil, a una cuadra del Hospital del Niño. O sea, zonas urbanas totalmente consolidadas y que no podríamos creer de que, como ven en la profundidad, que serán unos 60, 70 centímetros, aparecen estos tesoros. Igualmente, aquí también tuvimos el hallazgo. Este es un típico enterramiento en Lima, por ejemplo, como les mostraba, extendido, boca abajo, acompañado de sus vasijas. Vamos a ver si se puede, si girará, no girará. Creo que no, no. Creo que eso se puede hacer desde computadora nomás. Bueno, igual, solamente quería bueno, mostrarles de que nosotros también aplicamos diferentes herramientas tecnológicas. En este caso, hacemos registro 3D de las tumbas o de los enterramientos y hallazgos, justamente como parte del registro arqueológico, el cual no solamente que tenemos que hacer para poder elaborar nuestros informes que presentamos al Ministerio de Cultura, sino también como información y datos que nosotros podemos tener para poder elaborar ex- eh, investigaciones de estos contextos. Y sabiendo de que la arqueología es una, digamos, una acción irreversible, porque lo que uno excava ya no puede regresar en el tiempo, digamos, a ese momento. Todo lo que se excava o lo que recuperamos ya no se puede volver a repetir. Tratamos de registrarlo con la mayor minuciosidad por si es que se nos puede haber olvidado alguna información en campo y poder regresar a ese momento de la excavación y poder volver a recabar esos datos. Y eso es algo que tal vez, por ejemplo, hace poquito que justamente el doctor Guido comentaba, el doctor Arturo Jiménez Borja lo hubiese encantado tener, tal vez, ¿no? Poder haber tenido un registro 3D, tal vez, de cómo estaba Puruchuco antes de su intervención y posterior a su intervención. Nosotros seguimos ese legado, o sea, si bien nosotros seguimos haciendo arqueología con registros a mano, con dibujos, igual ahora ya aplicamos diferentes herramientas tecnológicas que nos ayudan aún más a poder registrar y, claro, generar información que tal vez no nosotros, pero tal vez otros arqueólogos en el futuro puedan también analizarlo. Y bueno, y luego está todo el análisis de los restos óseos. Nosotros, cada uno de estos hallazgos o cada uno de estos enterramientos pasan por especialistas quienes se encargan justamente del análisis. Este análisis es indispensable, pues de esa manera es la única manera que podemos hacer de que estas personas que vivieron en este territorio hace cientos o miles de años atrás puedan volver a hablar. Los huesos eh, muchos de ellos nos dejan justamente información muy valiosa, como por ejemplo no solamente su edad o su sexo, sino tal vez alguna patología que tuvieron, algunos estreses alimenticios que pudieron se puedan encontrar en sus dientes, patrones de violencia, porque también sabemos de que en esa época pues hubo diferentes tipos de violencia, violencia ritual, violencia de género también en algunos casos, también algunos males o, por ejemplo, enfermedades que podemos creer que son muy modernas, como el cáncer, pero también se pueden ver en los huesos de estas personas. Además de condiciones anatómicas muy particulares, como por ejemplo las deformaciones craneales o las deformaciones articulares, las cuales también puedan estar vinculados con algunas actividades físicas, como la pesca, la textilería, la agricultura, etcétera. Nosotros realizamos igualmente, como es en campo, también en gabinete, hacemos análisis y registros tridimensionales justamente de estos objetos, o perdón, de estos restos humanos, para poder hacer modelos 3D. Estos modelos tridimensionales que nos permiten hacer un análisis en algunos casos
poder compartirlos con especialistas en otras partes del mundo que no pueden acceder a estos bienes directamente o son muy costosos poder trasladarlos hasta acá, se pueden generar modelos tridimensionales con alta calidad, los cuales pueden ser analizados y estudiados por especialistas en el extranjero. Identificar elementos, por ejemplo, que tal vez a la vista no se pueden, como por ejemplo este daño, por ejemplo, en uno de, de- de los lados del cráneo, en el cual, por ejemplo, a simple vista parece no existir, ¿no? Pero la digitalización 3D, que es de alta precisión, puede lograr identificar algunas cosas que se pueden pasar desapercibido. Estos son otros proyectos que nosotros hemos ido desarrollando también a partir justamente de unir esta información arqueológica y digital, la cual ha permitido, por ejemplo, desarrollar proyectos de reconstrucción facial a partir de técnicas forenses. En este caso no son reconstrucciones hechas por un artista o un artista plástico que hace una interpretación de un rostro de una persona, sino estas reconstrucciones faciales tienen un rigor científico. Estamos utilizando el cráneo de una persona con indicadores biométricos y haciendo una reconstrucción y paralelos antropológicos con sociedades de la zona o actuales o que aún conservan algunos patrones morfológicos. Por ejemplo, este es el caso de Guaya, la dama del sauce, una mujer que perteneció a la sociedad de los Rurincancho y que fue enterrada muy cerca del sitio arqueológico El Sauce, en San Juan del Lurigancho. O que bueno, luego ha sido, digamos, expuesta en diferentes escenarios. Por ejemplo, esta es una exposición que hicimos el año pasado en el Museo de la Identificación del RENIEC, donde utilizando también otro tipo de herramientas como por ejemplo la impresión 3D, pudimos también llevar esta exposición. O este caso que también fue encontrado en Chorrillos, se trata de Yacu, el pescador de Armatambo, un enterramiento también de un personaje masculino, el cual también generamos este proceso de digitalización 3D y luego reconstrucción facial para poder reconocer la morfología de esta persona que vivió hace unos 500 años. En especial, este hallazgo que está también en proceso de seguir su proceso de difusión, corresponde a un periodo transicional. Si lo ven, está con un collar. Ese collar corresponde a un collar de cuentas de Nueva Cádiz y chevrones, los cuales son de vidrio y el vidrio fue traído por los españoles. Sin embargo, este personaje fue encontrado en una tumba, en una posición flexionada, a la tradición funeraria Ichma, acompañado de una serie de objetos asociados a la cultura inca e Ichma. Entonces estamos encontrando en una sola tumba dos culturas o elementos de dos culturas, ¿no? Entonces fue bastante interesante encontrar este enterramiento, ya que es el eslabón entre la época prehispánica y la época colonial virreinal. Y bueno, hasta aquí les he contado mucho sobre los hallazgos, sin embargo, hay una etapa posterior, que es justamente la divulgación. Por ejemplo, en este caso, les estoy mostrando fotografías de una exposición que montamos en la sala de exposiciones José Olaya en Chorrillos, la cual permitió conocer mucho más sobre el trabajo de reconstrucción facial, pero también sobre la tradición de la pesca artesanal y atrajo a muchísimos escolares. Se trabajó con la municipalidad para que la población de Chorrillos pueda reconocer su identidad cultural a partir de este hallazgo. Y tenemos pues la página del Gran Museo Cálida, que es un repositorio digital donde ustedes van a poder conocer más sobre los sitios arqueológicos que tiene el IN
que tiene Lima y también de nuestros hallazgos arqueológicos. Conocer más sobre Guaya la Dama del Sauce, sitios arqueológicos tan representativos, por ejemplo, en Lima Norte como Tamboinga, o hallazgos arqueológicos como, por ejemplo, estos costureros Ichmas que encontramos en Chorrillos. Entonces, toda esta información está disponible, es gratuita y nosotros la ponemos a disposición en diferentes formatos, en exposiciones itinerantes, por ejemplo, en este caso utilizando la realidad aumentada. Por ejemplo, estamos utilizando la tecnología que hemos aplicado tanto en gabinete como en campo para poder tener réplicas o las piezas originales, por ejemplo, a través de tablets, por ejemplo. O, por ejemplo, también utilizando la realidad mixta, que es utilizando estos lentes de realidad virtual, los cuales permiten también a los más jóvenes, a los niños, pero también a los adultos y también reconocer e investigar y también interactuar con el patrimonio arqueológico de una manera interactiva y mucho más, eh, digamos, atractiva. Entonces es lúdico, los niños pueden absorber muchísimo más la información que le estamos brindando a partir de los hallazgos. Entonces creemos de que es una herramienta que puede justamente acortar esa brecha que les había mencionado sobre lo que se enseña en la escuela y lo que en estos espacios de educación no formal podemos aportar. Y bueno, aquí también, también lo propio hacemos dentro de Cálida. Dentro de Cálida también mostramos estas herramientas a nuestros colaboradores porque también se tiene que comenzar desde adentro. Nosotros desde Cálida hemos interiorizado esto y ahora es parte de nuestra genética como empresa. Lo aplicamos en todos nuestros proyectos y también lo ponemos en ejemplo cuando tenemos reuniones con otras empresas bueno, que tienen otros tipos de intervenciones en la ciudad de Lima y en el Perú, pero mostramos cómo el legado arqueológico, cómo el patrimonio que podemos recuperar puede generar también una calidad de vida entre, bueno, en este caso, entre las personas que tienen el servicio de gas. Además de las exposiciones, hemos ahora integrado herramientas que permiten también a personas con discapacidad poder conocer sobre este patrimonio. No solamente, digamos, nosotros que podemos movernos de manera libre por la ciudad o que podemos agarrar el celular y ver una noticia. También hay toda una población la cual por diferentes situaciones tal vez se ven limitadas a poder acceder a esto. Nosotros hemos implementado dentro de nuestras exposiciones herramientas que permiten a personas con diferentes discapacidades poder acercarse a ese patrimonio mediante réplicas, mediante impresiones en 3D, mapa ápticos, textos en braille, audioguías, eh, en diferentes formas las cuales personas con discapacidad motora, discapacidad auditiva, discapacidad visual, puedan también gozar de su derecho a la cultura. Y por último, esta es una experiencia muy simpática. Lo llevamos al Lurigancho. Quien está con los lentes de realidad virtual es el alcalde de Lurigancho, Chosica, y nos permitió, junto con el proyecto de investigación arqueológica de Cajamarquilla, mostrar el patrimonio arqueológico que este sitio, que es la ciudad, la segunda ciudad de barro más grande que tiene el Perú, puede mostrar. Esta exposición estuvo tan solamente 2 semanas, del 28 de julio al 5 de agosto, y reventó. Fue una sensación para Lurigancho. Lurigancho no tiene un museo. Si bien es Chosica, es un punto bastante turístico, pero no tiene un museo. Y este por 2 semanas se convirtió en su museo municipal. Y la gran acogida que tuvo y siendo el alcalde el artífice y pudiendo verlo y experimentándolo, se dio cuenta de
de su gran labor que podía hacer para poder incentivar la cultura. Y este año, por ejemplo, hemos vuelto a hacer este proyecto, pero de manera itinerante, y ahora lo llevamos a colegios. Entonces tenemos un gran reto de poder llevar estas experiencias, tanto de realidad virtual, realidad aumentada, pero también sobre historias como Yaku, Guaya, a colegios y hacer de que más chicos, jóvenes, adultos reconozcan y conozcan el patrimonio arqueológico que tiene y los invite también a que puedan seguir descubriendo. Así que ha sido una gran experiencia la cual seguimos replicando en otras ciudades. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias.